Buenas a todos, después de un buen tiempo sin subir nada, porque se me olvidaba grabar, sinceramente. ¿Para qué voy a mentir? Se me olvidaba grabar en las competiciones. Bueno, voy a hacer este breve vídeo, ya que estamos a 1 de enero de 2024, y os voy a explicar un poco mis mains y metas que tengo para este año que viene. Y voy a comenzar con 2x2. Para 2x2... básicamente, mi único objetivo es intentar tener una media sub 4 oficial. Sé que me estoy flipando un poco porque soy sub 5, pero yo creo que si me esfuerzo y me dedico a 2x2, puedo sacarme una media sub 4 fácil, oficial, claro. Ahora vamos con 3x3. 3x3 es una categoría importante, obviamente, para cualquier cuenta de la WCA. Ahora mismo tengo una media récord de 20.39. Sí, casi. Madre mía, Fran, estás que te sales. Y probablemente mi... Aquí otra vez Fran del futuro. Básicamente quiero una media sub 15, pero justo el audio se corta cuando lo digo. Nada, ya está, solo eso. Este es el Super RS3M Maglev y utilizo este cubo para dos categorías. OH, la cual tengo una media oficial sub 1. Y yo creo que a lo mejor lo podría bajar a una media sub 45, porque sinceramente... tengo una competición dentro de poco y quiero bajar a 45 segundos, que es el corte. Y la otra categoría que hago con este cubo es Blind, que hace literalmente a lo mejor menos de 5 minutos he hecho mi primer success, que yo creo que 6 minutos para mi primer success no está nada mal. Y obviamente mi objetivo sería intentar conseguir un success oficial en una competición. Continuemos con 4x4. 4x4 es una categoría la cual pues no me acaba de agradar del todo, pero ya que tengo uno pues voy a obviamente practicar y a conseguir resultados oficiales buenos. Mi objetivo básicamente es conseguir una media sub 1 y ahora mismo tengo una media de 1.30. Ya sé que puede ser que a lo mejor bajar 30 segundos en un año puede ser complicado, pero yo creo que se puede. Continuamos con Square One. Sinceramente Square One es una categoría que me da un poquito igual, pero sí que me gustaría poder conseguir una media sub 40. Hago más o menos en casa 50 o así. Intentar aprenderme todos los algoritmos de Square One. Luego vamos con Scube. Scube es una categoría que antes me tomaba bastante en serio, pero últimamente, no sé, le dedico pocos sols al día. Yo creo que si me dedico podría conseguir una media sub 7 oficial. Yo creo que puedo fácilmente conseguirlo oficial. El siguiente cubo que quiero hablar es, bueno, técnicamente no es un cubo, es Pyraminx. Para Pyraminx estoy intentando conseguir una media sub 10, sub 9 oficial, porque me quedé en las puertas en la última competición que hice. Estoy empezando a aprender el 4E intuitivo y yo creo que podría avanzar bastante. Ahora, el último cubo, pero no menos importante, Clock. Le he estado dando bastante a Clock porque me parece una categoría interesante, por así decirlo. La primera vez que toqué un clock y lo pude resolver tardé como unos 50 segundos. Como estáis viendo en pantalla, empecé a cronometrar mis tiempos para ver pues el progreso de cómo iba mejorando. Y por alguna razón extraña pasé de hacer 30 segundos a sub 10. Ahora mismo soy sub 10 con el método Flip, obviamente. Y mis metas para este 2024 sería intentar colarme en algún podio. Creo que si le sigo dedicando bastante tiempo a Clock podría llegar a ser podio fácilmente. Y me estoy planteando seriamente intentar aprenderme Seven Simul, pero eso ya lo dejamos para cuando haga 6 segundos 5. Lo cual creo que eso tardará bastante más de un año. Ahora voy a explicar los cubos que tengo y voy a poner una descripción en donde los he conseguido. Comenzando con 2x2, tenemos aquí el 2x2 Weipo. Antes tenía el 2x2 Moyu, pero se me perdió, se me robó, no sé qué pasó. Pero un día lo tenía en la bolsa y al siguiente no. Entonces me he pillado el Weipo, que me lo han recomendado bastantes personas. Y la verdad es que me está yendo bastante bien. Aquí tenemos el siguiente cubo. Este es un GAN 14. Me lo compré por AliExpress y no está yendo nada mal, la verdad. Bueno, este ya lo he explicado antes. Era un Super RS3M Maglev. Veis aquí que tiene todo eso morado. Y pues me está yendo bastante bien para OH y para Blind, pero sobre todo para OH. Lo noto más controlable con una mano que el GAN. Luego va el 4x4. Este 4x4 lo tiene casi todo el mundo. Es el MGC. Y ahora mismo es el mejor en el mercado. Me está yendo bastante bien, aunque más de una vez se me ha popeado y es bastante frustrante montarlo. Pero yo creo que si lo ajustas bien y le metes sus lubricantes y todo, puede llegar a ir a velocidades increíbles. Luego tenemos otro cubo de MGC.
es el Square One, qué sorpresa. Yo creo que ahora mismo el MGC es el único Square One bueno que hay en el mercado con imanes y con mierdas de esas. Y me está yendo bastante bien en las prácticas y pues obviamente recomendable para que quiera empezar con Square One. Los siguientes cubos son el S-Cube y el Pyraminx, ya que los dos son un Moyu Weilong y estos dos los tengo porque me dijeron que eran los más recomendables y a un precio económico. Elegí esta opción para el Pyraminx porque el que tenía antes era un GAN, el cual no me gustó absolutamente nada. Me pareció un cubo bastante malo y pues estoy bastante orgulloso de que haya cambiado a este Pyraminx porque ahora me está yendo increíble. Y luego también elegí este SKU porque el que ya tenía era un Moyu, pero de los que no tienen imanes ni nada, eran Moyu caca. Y pues también estoy bastante orgulloso de haberme cambiado de SKU y ya estoy mejorando mucho los tiempos. Y por último, el Clock es un Kiji, obviamente. Como estáis viendo, le he puesto cinta y lo he lubricado por dentro y va muy bien. Antes tuve que ir a 2 competiciones con el Senso y me dolían los dedos, pero ahora estoy haciendo muy buenos tiempos con este Clock y espero hacerlos en las competiciones. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final y nada, dadle like, no sé, cosas que dicen todos los youtubers. Chao.